Buenos días a los que se encuentran en Zoom y buenas noches a quienes van a ver este programa en diferido. En esta ocasión hacemos un cambio por la diferencia de horarios que tenemos con nuestro ponente, que se encuentra en España. Mi nombre es Jorge Guamán, coordinador del equipo de trabajo de custodia de la Biblioteca Nacional del Perú, y les damos la bienvenida a esta sesión inaugural de la segunda edición del programa de Historia del Perú en modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a la historia del Perú, donde se expondrán temas en relación a los 200 años de nuestra independencia, desde la transición del régimen virreinal hasta la República, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a los diversos contextos. A continuación, tengo el agrado de dar la palabra al doctor Ezio Neira Magagna, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien procederá a inaugurar esta edición. Adelante, doctor. Muchas gracias, Jorge, por el pase. Bienvenidos, bienvenidas al programa de Historia del Perú, a la segunda edición del programa de Historia del Perú. Una bienvenida también muy especial, por supuesto, al doctor Juan Marchena, quien va a tener a cargo la conferencia inaugural que vamos a tener el agrado de escuchar el día de hoy como apertura de esta nueva edición del programa de Historia del Perú, por supuesto en modalidad virtual debido todavía a la coyuntura, y además un programa de historia del Perú que en este caso, por el contexto del próximo bicentenario de la República, dedicará justamente sus conferencias a digamos, los prolegómenos de la independencia, los procesos de independencia, pero también los primeros años de la República, los años de formación de la República. De manera que creo que va a ser un programa verdaderamente muy interesante, muy rico. Este programa, por lo tanto, nos puede contribuir también de manera grande a un mejor entendimiento, por supuesto, del presente y también de hacia dónde nos proyectamos como país, ¿no? Así que yo quería también comentarles, ¿no?, que este programa, esta segunda edición del programa de Historia del Perú, comenzó pues a desarrollarse desde el año 2020, desde el año pasado, con un gran éxito. Verdaderamente ha sido para nosotros muy emocionante ver el gran interés de peruanos y peruanas de diferentes partes del Perú, pero también ubicados en diferentes partes del mundo, el interés, repito, que mostraron para estos programas académicos, como los llamamos aquí en la Biblioteca Nacional. Hemos tenido audiencia, oyentes de prácticamente todos los departamentos del Perú, pero también oyentes provenientes de países como Australia, Paraguay, México, Guatemala, países, por supuesto, también de la región sudamericana, ¿no? Es una audiencia muy habitual que suele estar también y participar de las conferencias que hacen parte de este programa de Historia del Perú y en general también de los otros programas como el de literatura peruana, entre otros. Yo quisiera finalmente, seguramente ya habrán tenido la oportunidad, por supuesto, de ver el programa con las 12 conferencias que hacen parte de este, y habrán notado pues también la gran calidad de varios de los ponentes que hacen parte de este programa, pero además también, por supuesto, el reconocimiento dentro de su campo, la innovación también en estudios historiográficos relacionados con estos años tan importantes. Así que confiamos, esperamos realmente con mucha emoción desde la Biblioteca Nacional que este programa pueda ser de gran provecho para cada una de las personas que acudan y que asistan virtualmente a estas, ¿no? A escuchar, a poder oír estas conferencias tan importantes que a partir del día de hoy comenzamos ya pues a transmitir. Muchísimas gracias de nuevo al doctor Marchena, de nuevo también, bienvenido a la Biblioteca Nacional y deseamos de nuevo que sea de gran provecho este programa para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Ezio. Juan Marchena Fernández es doctor en Historia Latinoamericana, catedrático de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, director del área de Historia de América en esa universidad. Actualmente es director del programa de máster y doctorado de Historia Latinoamericana. Autor de más de 100 publicados en España, Estados Unidos y América Latina, ha recibido diferentes distinciones honoríficas por las universidades de Potosí, en Bolivia, Trujillo y Cusco, en Perú, la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, en Colombia, Pinar del Río, en Cuba, la Autónoma de Santo Domingo,
Es además doctor honoris causa por las universidades andinas Simón Bolívar, la de Cartagena en Colombia, la de Catamarca en Argentina, la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, Perú, y la Universidad Nacional de Trujillo en Perú. Ha sido director de programas de investigación y cooperación de la región andina y el Caribe desde 1900, CEPAL, de la AECIT, de la OEI, en Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia. Es profesor en la Maestría de Estudios Americanos en la Universidad de Libreville, Gabón, África Central. Miembro del Consejo Mundial José Martí de Solidaridad Internacional de la UNESCO. Actualmente dirige programas de investigación y formación en Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Gabón. Ha participado también en las principales historias generales sobre América Latina, Historia de España, Historia de América Latina de la UNESCO e Historia Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. A continuación, damos la bienvenida al doctor Juan Marchena, quien nos presentará la conferencia La independencia del Perú entre la revolución y la guerra. Adelante, doctor. Bueno, buenos días en Lima, buenas tardes a los que nos escuchen después en diferido. Primero, un saludo entrañable a las compañeras, compañeros, amigos y amigas del Perú en este bicentenario que estamos conmemorando. Un saludo muy fuerte a la Biblioteca Nacional del Perú, una institución a la que tanto quiero, a la que tanto estoy ligado a ella por la cantidad de materiales que he podido trabajar en ella, y desde luego a los amigos Giancarlo, Encio y Jorge Guamán por esta invitación. Me siento, créanme, honradísimo y solo lamento el no poder estar en Lima un día como hoy, ¿no? O un mes como hoy, tan importante, ¿no? Este mes de julio del año 21, ¿no? Celebrando esta conmemoración y estando con ustedes, evidentemente. Bueno, la conferencia de esta tarde se llama, o lo titulé así, Revolución en España, Guerra en América, 1820-1824. ¿Y por qué la titulé así? Porque acá, en Europa, tanto en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, están ahora también con la conmemoración de los 200 años de la Revolución Liberal. Ustedes saben que el año 20 hay un nuevo, como usted diría, una nueva construcción liberal ideológica con el fin de los procesos absolutistas en Europa. Ha terminado las guerras napoleónicas, después de la guerra vinieron los restablecimientos absolutistas, el Congreso de Viena, y en países como España, Portugal, luego en Italia, luego en Grecia, otros países del sur, del Mediterráneo europeo, estalla la revolución liberal y vuelve a decir, fin del absolutismo, rompemos las cadenas, vamos a reconstruir un mundo de libertades. Bueno, qué interesante, y aquí viene la primera paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible, o por qué circunstancias, en el periodo absolutista, es decir, entre 1810 y 1820, algunos de los países latinoamericanos alcanzaron su independencia? Por ejemplo, estoy hablando del caso de Colombia, estoy hablando del caso de Chile, estoy hablando del caso de Argentina, pero en general, entre 1810, 1815 y 1820, los procesos de independencia latinoamericanos quedaron de alguna manera suspendidos por una reacción absolutista rotunda. Y fue, sin embargo, con la restauración de los movimientos revolucionarios en Europa, es decir, la restauración de las constituciones liberales, digamos, el retorno a las libertades, cuando el continente americano consigue absolutamente independencia. Bueno, será pues ya veremos. Rezaremos a ver. El año 21 de Venezuela, México, Centroamérica y Panamá, en Ecuador, el año 20 al 22, en Perú, el año 21, el año 24, el año 25 enseguida Bolivia, y además independencias que ya fueron irreversibles.
mientras que todavía en la primera fase las independencias estuvieron sujetas a la posibilidad de que existieran maniobras militares para conseguir que el proceso independentista, el proceso fuera reconducido. Sin embargo, justo en este periodo de las revoluciones en Europa, definitivamente las independencias en América fueron consolidadas. Y es una paradoja. ¿Cómo es posible, no? Revoluciones en Europa, independencia en América, en contra precisamente de estos gobiernos revolucionarios. Bueno, esto nos lleva a un planteo sumamente interesante. ¿Por qué justo en este instante? ¿Por qué justo en este instante y no antes? ¿No? ¿Por qué justo en este instante y no antes? ¿Es que antes no existieron movimientos revolucionarios en América? ¿Cómo es posible que solamente en estos años, entre 1820 y 1824, se produjeran todas estas independencias, que fueron fundamentalmente militares, resultado de contiendas militares, y no tuvieran en cuenta los procesos revolucionarios anteriores que en América existieran durante la época absolutista, ¿sí? Movimientos revolucionarios contra el régimen colonial absolutista, monárquico, y rotundamente represor de estas inquietudes, de estas insurgencias populares? Bueno, aquí está un poco la paradoja que creo que conviene que nos sentemos a reflexionarlo en este año 21 de la conmemoración de las independencias. Y me voy a una pregunta que hace ya algunos años, porque fue el año 73, nos hizo el maestro Jorge Basadre. Fíjense, ese año, el año 73, el maestro Basadre nos decía, y voy a leer su pregunta, dice: ¿optamos por la revolución del año 14 o 15 o por la del año 20 al 24? Porque evidentemente son dos fenómenos diferentes. Acuérdense que el año 14 o 15 conmemoramos en el Perú fundamentalmente en la sierra los grandes movimientos revolucionarios que fueron categorizados en algún caso como preindependentistas, una categorización que yo voy a poner digamos, en interrogación o en crisis durante esta conferencia, durante esta charla. Es decir, dice Basadre, ¿optamos por la revolución del 14 al 15 o optamos por esta otra del 20, 21, 24, la que ahora mismo nos encontramos? Dice, porque entre la revolución surgida, dice Basadre, entre la revolución surgida entre el 20 y el 24 y la del 14, dice Basadre, yo me quedo con esta última, yo me quedo con la del 14 y 15. Porque dice, en el caso de haber logrado sus objetivos máximos, en el caso de que esa revolución, la del 14, 1814, 1815, hubiera logrado sus objetivos, para que el que le faltaron bastantes probabilidades objetivas, dice Basadre, habría surgido un Perú nacional sin interferencia desde afuera y con una base mestiza, indígena, criolla y provincial. Y esa es una pregunta excelente. ¿Por qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con la revolución del 14 y el 15? ¿O nos quedamos con los movimientos políticos y militares que estamos conmemorando ahora de 1820, 1821 hasta ya justo 1821? Es una decisión, estarán ustedes de acuerdo conmigo. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la anterior o con esta? Es muy interesante porque no es solamente la pregunta que se hace Basadre, como decía, en 1873, una respuesta que por otra parte no fue una pregunta que no fue respondida. En México, más recientemente, otros autores, y voy a citar aquí fundamentalmente a Eric Van Young y también a Juan Ortiz Escamilla, han venido casi a formular lo mismo. Dice, ¿cómo es posible que los grandes movimientos verdaderamente insurgentes, los grandes movimientos verdaderamente revolucionarios, los grandes movimientos de masa donde estuvieron los campesinos, los indígenas, los mestizos, desde los pueblos, que comienzan en 1810, que acaban generando una constitución verdaderamente revolucionaria, que son los que han salido al campo y los que están asaltando a las ciudades del blanco, de entre 1810 y 1815, 16,
fueran sometidos precisamente por las fuerzas militares que en 1821 acabaron construyendo la independencia mexicana. La paradoja sigue siendo la misma, es decir, que para México y para otros lugares del continente se vuelve a plantear casi la misma cuestión. Porque si nos vamos al mundo andino, no solamente al Perú, fundamentalmente en el Perú, pero quiero también incluir al sur de Colombia, quiero también incluir a lo que hoy es el Ecuador y sobre todo quiero incluir a lo que hoy es Bolivia, el norte de Chile, estarán ustedes de acuerdo conmigo que los grandes movimientos revolucionarios de 1810, 1809, 1810, 1811, 12, 13, 14, 15, 16 fueron verdaderamente movimientos insurgentes. Verdaderamente no. No tengo por qué recordarles a ustedes que, digamos, en la mayor parte de los territorios andinos, la gente se tiró a la calle. Y la gente se tiró a la calle exigiendo, uno, el desmantelamiento del viejo orden, que en América evidentemente es el régimen colonial, y su sustitución por un modelo político nuevo, completamente nuevo, cambio de autoridades, en muchos casos expulsión de los cacicazgos tradicionales, y en muchos sentidos había un eco muy poderoso que traía desde atrás los viejos reclamos étnicos fundamentalmente de 1780, 81, 82, planteados por Tupac Amaru y por los hermanos Catari. Qué interesante. Es un movimiento revolucionario que verdaderamente ofrecían, como decía Basadre, digo, y releo su frase, ¿no? Habría surgido un Perú nacional sin interferencia desde afuera y con una base mestiza, indígena, criolla y provinciana. Eso en 1820, 21, 22, 23, hasta ya justo no lo vemos. Entonces, ahora viene la pregunta, caramba, ¿y qué pasa con los anteriores? ¿Qué pasa con esos liderazgos que surgieron ahí? Liderazgo, movimiento, porque está claro que no hay lugar, y para eso hay que ir a los archivos, y eso se puede hacer desde ya un reclamo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Hay que ir a los archivos, hay que ir, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, que tiene unas colecciones documentales extraordinarias y una colección de memorias de la época fantástica. Hay que ir a los archivos y hay que empezar a trabajar esa fuente en los judiciales, en los políticos, inclusive en las actas de los cabildos. Hay que empezar a ver cómo entre 1809, 1810, 11, 12, 13, 14, 15, los Andes verdaderamente, uno, viendo que el mundo, uno estaría pensando y creyendo que la revolución estaba a la puerta de la esquina. Ojo, y no era una revolución criolla, era una revolución fundamentalmente indígena y mestiza, con nuevo liderazgo. Y aquí aparecen nuevas transectas que se nos mezclan y que debemos que tener en cuenta. Piensen ustedes que en 1812, en un lugar muy lejano llamado Cádiz, y por representantes, algunos de ellos peruanos, se aprobó la Constitución de Cádiz. Le dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver Cádiz con esta historia? Tiene que ver. En algún momento tiene que ver. Y tiene que ver por lo siguiente, porque Cádiz, que se aplicó en el mundo, digamos, americano, que controlaba las autoridades virreinales, y entre ellas, pues la verdad, casi todo el Perú, y sobre todo el Alto Perú, la actual Bolivia, y desde luego el Reino de Quito, y el sur de Colombia, y el norte de Chile. En ese inmenso territorio americano se aplicó la Constitución de Cádiz. Bueno, pero es que la Constitución de Cádiz, aplicada en los Andes, tenía mucho también de revolucionario, no por lo que más allá del discurso, sino en su mera aplicación, porque en uno de los detalles de su aplicación decía que en las localidades con más de 1000 personas, que eran muchas, más de 1000 personas eran muchas, las localidades en la región andina, había que haber elecciones y se tenían que elegir las autoridades. Indios, mestizos, originarios, forasteros, es decir que el mundo andino de pronto, por la aplicación de Cádiz, desde luego algo que en Cádiz no habían previsto que iba a suceder, pero que sucedió por la aplicación de Cádiz. Todos los cabildos, todas las ciudades, todos los pueblos mayores de 1000 habitantes eligieron sus autoridades. Una remoción de autoridades. Y ahora viene la pregunta, ¿o no? Y eso no lo es. Es decir, hay algunos autores, y debo decir autoras, porque muchos de ellos han sido mujeres los que lo han trabajado,
son los que nos van a decir, bien, pues resulta que esas elecciones se produjeron y no salieron, en la mayor parte de los casos, electos las viejas autoridades, sino que hubo una remoción muy fuerte de nuevas autoridades. Es decir, las autoridades tradicionales, en muchos casos, los viejos cacicazgos, esos cacicazgos que habían, es verdad que habían sido muy, como se dice, removidos, habían sufrido mucho, como se diría, terremotos, ¿no? Sismos. Después de la revolución de Tupac Amaru y de los Catarí, esas autoridades no salieron electas en 1812-13 cuando se hicieron las elecciones. Surgieron nuevos liderazgos. ¿Y quiénes eran? Que de pronto, merced a una cosa que se hace a 12.000 kilómetros en Cádiz, viene el gran remesón en los liderazgos antiguos. No solamente en los pueblos, sino también en los barrios. Y aparecen nuevos líderes. ¿Y quiénes son esos líderes? Muchos son indígenas, pero no pertenecen a los linajes tradicionales, o no en todos los casos. Es más, los linajes tradicionales son de alguna manera apartados, removidos en estas nuevas elecciones. Aparecen en los barrios, aparecen sectores populares, es decir, artesanos, aparecen trabajadores urbanos, ojo, con una fuerza de las mujeres muy importante en la calle, exigiendo estos cambios de autoridades. En las autoridades étnicas, en el seno de los cacicazgos, aparecen sobre todo los forasteros y algunos mestizos ocupando grandes espacios de autoridad. Y es muy interesante. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué pasa en la grande ciudad? ¿Qué pasa en el Cusco? Pues resulta que los viejos linajes tradicionales, por ejemplo, las panacas incaicas, no son las que acabaron ganando las elecciones en el Cusco, sino autoridades, nuevos liderazgos, autoridades intermedias que están aquí, con una fuerza extraordinaria y con un apoyo social de sus vecinos verdaderamente fantástica. Es decir, que vean ustedes que mientras que hay una revolución que se tira a la calle, que exige cambios en el sistema político, en el sistema de representación, en el fin de los tributos, en el fin de las mitas, que en algunos casos le prende fuego a la hacienda, también hay cambios importantes en las autoridades. Es decir, vean ustedes, el año 9, 10, 11, 12, 13, 14 son años fundamentales y son años revolucionarios. Yo muchas veces así a mis estudiantes, no solamente europeos, sino también muchos latinoamericanos, les digo, ahí tienen ustedes a los sans-culottes, es decir, a los revolucionarios, estilo de la Revolución Francesa, que se tiran a la calle la gente del común en París y de las ciudades. Aquí se tira a la calle la gente del común, de los pueblos y de la ciudad. ¿Y quiénes son? Campesinos, indígenas, mestizos, en este reclamo con nuevos líderes, con nueva autoridad. Si uno estudia, hay que hacerlo, ¿no? Hay algunos autores que lo han hecho, nos falta mucho por hacer. Si uno estudia estos movimientos, acaba descubriendo unos liderazgos formables. Gente que todavía ni los conocemos. Gente que, por ejemplo, ni sus nombres y apellidos aún no suenan. Claro, algunos sí, los hermanos Angulo, el amigo Pomacagua, que bueno, que ya sabemos lo que hizo, pero los demás no los conocemos. ¿Qué estaba pasando en los barrios de Arequipa? ¿Qué pasaba en los barrios? Porque las autoridades fueron removidas. La gente no votó a las viejas autoridades, sino a las nuevas. Pero es que la gente en los barrios tenía nuevos líderes. Muchos de ellos mestizos, otros mulatos. La fuerza en Lima. En los barrios mulatos las cosas empezaron a cambiar radicalmente y empezamos a encontrarnos nuevas autoridades y nuevos líderes. ¿Qué nombre tienen? No lo sabemos. Pero ahí estaba lo que decía Basadre, vuelvo a leerlo, un Perú nacional sin interferencias desde afuera, con una base mestiza, indígena, criolla y provinciana. Ahí está. Donde no era un Perú, era Cusco, era Huancayo, era Ayacucho, era Arequipa, era Puno, era Ilave, era Trujillo, era Cajamarca, era Paracas, sí, no, sin salir del Perú, pero es que lo mismo está en Cuenca, en Quito, en Guayaquil,
Chile, o en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí. Es decir, que el mundo andino entra en una eclosión en esos años formidables. Sin olvidar que algunas veces esto tuvo un contenido dramático bastante fuerte. No sé si se acuerdan ustedes, yo se los recuerdo, que en la gran insurgencia, la gran revolución de los Amaru y de los Qatari, después del asesinato de Tomás Qatari, aparece este líder verdaderamente formidable, que es el Qatari nuestro, ¿no? El extraordinario, el que escribió diciendo algún día reinarán los siglos. ¿Qué tal? ¿No? Este cercó la paz. Tupac Katari cercó la paz. Y la paz estuvo en un tris de haber sido, entonces, dominada, asaltada y conquistada por los grupos indígenas liderados por Tupac Katari. No lo fue. Se acabó salvando casi por los pelos y con una represión atroz que llegó tanto desde Lima y el Cusco como desde Buenos Aires, en este video, subiendo todo, atravesando la actual Argentina y subiendo toda Bolivia hasta llegar a La Paz y a Cusco. Eso lo sabemos bien, eso fue el año 81. Pero, qué interesante, lo que no sabemos o no se nos dice es que el año 14, la mayor parte de estas ciudades volvieron a ser sitiadas por las masas indígenas organizadas por nuevos líderes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿y cómo se llamaban estos líderes? Muy poca gente me iba a poder responder y decir, fulanito, menganito, eran los caciques de indígenas. Caciques indígenas. ¿Eran los mismos caciques de 30 años antes? No, eran nuevos. Eran nuevos liderazgos. Y estaban ahí. Pero es que esta vez sí tomaron la paz. Eso se nos olvida. Que el año 14 sí tomaron la paz. Sí saquearon la paz. Sí le cortaron la cabeza a los blancos. Decía, hay una descripción que tengo aquí, ¿no? De cuando finalmente las tropas del gobierno consiguieron entrar en La Paz, ¿no? Como decía. Vean la frase, ¿no? A ver, ¿dónde lo tengo por aquí? ¿No? Es una frase tremendo, ¿no? Entre lo que escribe Ramírez, dice, inflamada la multitud se arroja precipitada sobre las prisiones. Cada uno, como león irritado y furioso, se abalanza sobre su presa, la despedaza y la devora. De tantas inocentes víctimas, ninguna se salva. Todos perecen con 1000 muertes distintas, a cual más bárbaras y atroces. Algunos patricios, la mayor parte europeos y españoles de la primera distinción. Ni la memoria de sus beneficios, ni el sacrificio de sus caudales, ni los sagrados vínculos de la naturaleza y de la amistad, ni una virtud, en fin, sólida, pura y acrisolada en 40 años de residencia, salvó a ninguno de las guerras y aquellos tigres cebados y sedientos de humana sangre. Arroyos de sangre corrían por las plazas entre los mutilados y palpitantes cadáveres. Eso es una revolución. Eso es una revolución. Entrar en La Paz y cortarle la cabeza a élites blancas. Claro, como ha escrito mi gran amiga y admiradísima amiga Claudia Rosa Lauro, el miedo entre las élites blancas era absoluto y total. Pero es que lo mismo sucedió en el Cusco. Cuando la revolución de los angulos, de Pumacahue, el pánico entre los grupos blancos y entre los grupos criollos mestizos importantes, era absoluto. Y no les cuento nada en Lima. Hay que leer, y ahí están los trabajos de Claudia Rosa y de otros, ¿no? Sobre el miedo en Lima, el miedo en las grandes ciudades, el miedo en las haciendas, los hacendados refugiándose con las familias en carretas, en caballos, encerrándose en los palacios en la ciudad, esperando que por lo menos ahí no les pasara nada, aunque en una ciudad como La Paz, la capital del Alto Perú, se vieran asediados. O algo como sucedió en algunos sitios, en Cochabamba o en Cusco o en Arequipa o en Puno. Hay que entrar a explicar qué estaba sucediendo en Puno en estos años. Les recuerdo a ustedes que Puno fue una ciudad sitiada por los Amaru y los Qatari. Aquí se combinaron ambos, ¿no? ¿Qué pasó en Puno en estos años? La élite blanca tuvo que salir huyendo. Es decir, que aquí
la guerra era verdaderamente revolucionaria, porque no era una guerra solamente por la libertad, digamos, de la nación, de la bandera o de los signos, era la construcción de un Perú, de unos Andes diferentes. Vuelvo a leer otra vez para que no se nos olvide la frase de Basadre, cuando decía, ¿dónde está aquí? Dice, construir un Perú, decía, un Perú nacional, sin interferencias desde afuera y con una base mestiza, indígena, criolla y provincial. 1810, 1814. Y estos cambios fueron muy rápidos. No todos fueron violentos, hay que decir así, pero algunos no necesitaron llegar a la violencia. Por ejemplo, os cuento el caso de lo que sucedió en algunos pueblos. Es decir, esta información está en los archivos, lo que sucede es que no hemos entrado en los archivos, o hemos entrado poco, y hay que entrar en los archivos, porque la historia se hace desde ahí. La historia no se hace verseando. Yo le digo siempre a mis estudiantes, no me hagan verso. Para poeta me quedo con Vallejo, o con Westphalen, o me quedo, yo qué sé, con Neruda. No me hagan verso. Ustedes son científicos, ustedes tienen que ir a los archivos. Háganme construcciones científicas y académicas basadas en información primaria. Lamentablemente no entramos en los archivos. Hay que entrar. Lugares fundamentales para la investigación son nuestros laboratorios. Lo mismo que ahora que los científicos, digamos, ordinarios han trabajado con una gran prolijidad para conseguir las vacunas en tan poco tiempo, nosotros, científicos sociales, científicos de las humanidades y de la historia, también tenemos que entrar en nuestros laboratorios y nuestros laboratorios son los archivos. Muy bien. Si uno entra a los archivos, ¿qué se encuentra? Una gran conmoción. Una gran conmoción. Ahí los caciques, las viejas autoridades entran, no digo los blancos, ya les conté, las viejas y tradicionales autoridades indígenas. Por ejemplo, en el archivo de Cuenca, en el sur ecuatoriano, los caciques, ahí encontramos, y lo encontró además, y lo trabajó una amiga muy querida, ¿no? Silvia Palomeque, encontró los documentos de unos caciques tradicionales, de dos pueblecitos de Gualaceo, bueno, pueblos importantes, pero bueno, del ámbito de Cuenca en Ecuador, de los pueblos de Gualaceo y de Chordelej, los caciques que escriben al rey, el rey no existía, le escriben al rey, pero en realidad van para las cortes, ¿no? Las cuentas que le echarían en las cortes al problema de los caciques, pero estos caciques van y le escriben al rey y le dicen, miren lo que pasa. Que por un papelucho llamado Constitución, nos han sacado de nuestra autoridad. Nos han dicho que ya no somos malas autoridades de este pueblo, que ahora las autoridades son otros. Y lo más grave, dicen, y lo más grave es que ahora no nos podemos sentar en la iglesia en los lugares que nos corresponden, ni estar en las procesiones en los lugares que nos corresponden, ni estar en el cabildo como autoridades que somos, dice, y pasamos tanta vergüenza, dice, que nos tenemos que ir del pueblo. ¿Qué tal? Ahora las autoridades son otras, y ellos han perdido todos fijaros, para ellos lo más importante eran los rangos de distinción, porque las autoridades son otras, y seguramente mestizos, ¿no? U otros indígenas de segundo ramo, porque ahora aparecen de segundo ramo para ellos, no indígenas con privilegios de linaje, sino con privilegios de prestigio, que se suman. Esto es algo que va a recorrer los Andes desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y de Chile. Autoridades de privilegio, porque ahora, perdón, de prestigio. ¿Por qué? Porque ahora el prestigio, lo necesario para que te voten, para que tú acabes siendo autoridad, ya no es el linaje, ya no es que te llame Canchari, como sea, ¿no? No. Lo interesante es que ahora has demostrado, uno, que sabes pelear por la comunidad, dos, que tienes un sentido comunitario, tres, que sabes cómo plantear problemas ante las autoridades coloniales para defender las tierras, el tributo, no. Cuatro, que eres honesto, que no eres un corrupto, que no te vendes. Y sobre todo que estás incluyendo no solamente a los viejos originarios, sino que estás incluyendo a la mayoría, que son los forasteros, que son los mestizos.
y que son personas que están dando apoyo a la comunidad con su trabajo, en algunos casos con sus ventas en el mercado. Cambios radicales. Y esto está sucediendo en ese periodo que dice Basadre. Claro, dice, si entre una y otra me quedo con esta. Y repito, no solamente fueron movimientos, digamos, de corte violento, que lo fueron, ¿no? Sino que todo esto en una casuística inmensa, por eso digo hay que ir a los archivos, pero no ir a los archivos, hay que ir al archivo, yo le sigo llamando departamental, al archivo departamental de Cusco, al de Ayacucho, al de Cajamarca, al de Trujillo, y en Bolivia pues al Nacional de la Nación en Sucre, a los de Potosí, a los de La Paz, a los del Altiplano, si podemos ir a los de Ilave y al de Puno, que es un archivo extraordinario. Bueno, entonces, bueno, y ahí es que lo vamos a encontrar. ¿Cómo es posible que todavía estemos pensando en otros procesos obviando completamente esto que estaba sucediendo? Porque ya no viene la otra pregunta. Bueno, ¿y esto dónde está en 1820? O en 1821. ¿Dónde está todo lo anterior? ¿Qué pasó? Pues barrido, desapareció, nos lo quitaron, como diría mi maestro Manuel Moreno Freginal, nos lo robaron. Todo esto nos lo robaron. ¿Dónde están estos, yo digo, estos anculos andinos que no llevaban gorro frigio, como en la Revolución Francesa, que llevaban poncho, que llevaban roana, que llevaban chullo, que llevaban ojotas, pero tan revolucionarios, exigiendo derechos que nunca desde fuera se los habían blindado, sino conquistándolo ellos, con su razón, con sus apus, también con sus argumentos, en su lengua y con sus autoridades. No de un modo colectivo y total andino, sino a bolsones, si ustedes quieren, a explosiones locales y en algunos casos regional, como en el caso de los angulos, de Pumacagua, algunos más que tendremos que estar estudiando. ¿No les parece a ustedes un mundo completamente diferente al que llega el ejército desde Chile, y llega a San Martín y se pone de acuerdo con el virrey, o no se pone de acuerdo con el virrey y que caracolean en un caballo? Y entonces uno dice, bueno, ¿y en el año 21 dónde está todo lo anterior? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están esos liderazgos? ¿Dónde está esa gente? Sí, están. Pero que están militarizados. Están transformados en soldados al mando de ¿quién? De coroneles, capitanes, generales, que deciden una estrategia de luchar contra unos realistas que también se han convertido, aún procediendo de regímenes revolucionarios en Europa, como en la época del trienio, que dicen que tienen un discurso que según la nueva, otra vez la aplicación de la Constitución de Cádiz, van a decir, no, ahora todos somos liberales, ahora todos somos hermanos, pero no dejan de enviar tropas para someter a los territorios americanos, como pasa en México, como pasa en el Perú, como pasa, como intentaron hacer en Chile, o como intentaron hacer con Buenos Aires, la famosa expedición de Riego de 1820. Sí, bueno, guerra. Por eso esta conferencia se llamaba así, mucha guerra y poca revolución, porque sigo sin encontrar dónde están estos actores que estaban antes. No pueden haber desaparecido, no lo pueden. Creo que lo que ha sucedido es que nos lo han escamoteado, porque seguían estando ahí. Y sus reclamos siguieron estando ahí. Vuelvo a la frase de Basadre. Como era ese país donde está, perdí la frase tan bonita, ¿no? Ese país nacional sin interferencia desde afuera, con una base mestiza, indígena, criolla y provinciana. ¿Dónde está? Que nada más que veo generales caracoleando, que si la Serna, que si Canterac, que si San Martín, que si Bolívar, que si Sucre, que si uno, que si otro. Y cuando hay actores que
digamos, internos, como puede ser Gamarra, como puede ser Santa Cruz, o como puede ser La Mar, los veo como segundones de estos grandes generales, sean realistas o patriotas, subiendo y bajando la cordillera, intentando construir un régimen que en muchos casos tenía poco que ver con esa masa revolucionaria que estaba viendo. Vean, les cuento algo que mi maestro Valdemar Espinosa escribió también hace años, pero que me parece interesantísimo por lo que nos cuenta la foto. Nos cuenta Valdemar Espinosa, que trabajó la documentación y que la publicó, como cuando se produce la independencia de Trujillo, en el año 20, no, el 21, que es la aplicación, bueno, en Cajamarca se va a jurar evidentemente la independencia. Y han enviado desde Trujillo, de Torre Tagle, envía sus comisionados, unos blancos, oficiales blancos, en algunos casos ni siquiera eran peruanos, en algunos casos ni siquiera eran americanos, sino que eran españoles, pero que habían peleado del lado de la independencia, a jurar solemnemente la Constitución en Cajamarca. Esto que les cuento no es un cuento. Valdemar Espinosa, el maestro Valdemar Espinosa. Bueno, y cuando están en el acto solemne en Cajamarca para hacer el juramento solemne, todo estorchado, sus uniformes, sus sables, botas relucientes con sus señoras, todos endomingados, para hacer la solemne proclamación de la independencia del norte de Trujillo en Cajamarca, pues resulta que se abre la puerta y aparecen las panacas imperiales. Tengo aquí el dato para no inventar, ¿no? Y aparecen unos señores que son los incas. Y aparece los caciques principales de las 7 guarangas de la provincia de Cajamarca, los 2 alcaldes del Cabildo de Naturales de la ciudad, junto con los representantes de las 2 principales panacas incaicas que todavía existían en la región, los Astopilco y los Astoquipan, descendientes de los Carguaraicos, y esto de los reyes Chiquimancu y Cuismancu, entroncados con Tupac, Inca, Yupanqui y Huayna Cápac, con todo su ceremonial, portando sus insignias, sus bastones de mando, etc. Estos militares que eran patitiesos, y estos señores, y llegan y piden permiso para hablar, y entonces se presenta como representante, porque ellos son los incas en la región, y le dan las gracias a los militares por haberle declarado la independencia y haberle devuelto el poder que le robaron los españoles, la invasión de Pizarro en 1532, le dan la gracia y le dicen, bueno, este es el momento de la restauración del Tahuantinsuyo y evidentemente nosotros somos las autoridades y ahora si ustedes quieren vamos a hablar con ustedes, ¿no? Para tratar temas de que si el tributo, que si el trabajo y las haciendas, ¿no? Quedaron patitis, estos militares, y dicen, bueno, sí, esto lo vamos a comunicar a Trujillo, ¿no? A Torre Tagle y ya les avisaremos. Y dice el maestro Valdemar Espinosa, dice, ahí los incas se dieron cuenta de que esta guerra y esta independencia no iba con ellos, era otra cosa diferente. O sea que ven ustedes cómo en 1820 todavía estas cuestiones se estaban planteando ¿cómo se llama? Entre los colectivos indígenas. Carmen Escalante, a la que tuve la ocasión maravillosa de dirigirle la tesis, una tesis que por cierto se defendió en quechua, aquí en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, que le recuerdo a ustedes, la única universidad en toda Europa que tiene el nombre de un latinoamericano, y Pablo de Olavide era peruano, aquí creo que de Casta de Vinalgalgo. Bueno, Carmen Escalante estudió la participación de las panacas incaicas en el Cusco en la independencia, mediante la documentación que ellos conservaban, él y mi querido y llorado amigo Ricardo Valderrama, ellos conservaban la documentación como descendientes de esas panacas de la época. Está claro que no les dieron bola de ningún tipo, La correspondencia con Bolívar y con Sucre y con Gamarra es sumamente despectiva.
trataron muy mal a las panacas, poco menos que le dijeron, bueno, que han sido unos vividores, que habían vivido ahí del régimen colonial y que iban a pedir que aquí todos republicanos, privilegios ninguno. Y ellos dijeron, bueno, pero vamos a ver, no, le hemos ayudado en la guerra, nosotros de cualquier manera somos autoridades en esta región, conocemos muy bien la región, tenemos vínculos muy poderosos con buena parte de los pobladores, somos muy reconocidos. Le pasaron, evidentemente, con una topadora por encima a todas estas autoridades. Ya está el trabajo tanto de Carmen Escalante como de, ¿cómo se llama? De Garren, ¿no? El otro, otra persona que ha trabajado esto muy bien, ¿no? Estoy hablando de David Garren, ¿no? Bueno, esa no era su independencia, esa no era su. Estamos en el año 21 y termino. Estamos en el año 21, vean cuánto tenemos por trabajar. Hay quien dice, ¡oh, quedé ya harto de los bicentenarios! Ya parece, no. No estaba harto de nada. Aquí la mayor parte de las cuestiones siguen sin ser planteadas. Esa frase de ¿cómo se llama? De Basadre sigue estando ahí, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con los generales, los caracoleos de los militares hasta Ayacucho el año 24, o seguimos pensando en la necesidad de la construcción de un Perú nacional sin interferencia desde afuera y con una base mestiza, indígena, criolla y provincial. Bueno, ahí le dejo la pregunta de Basadre, ustedes son muy jóvenes, confío absolutamente en los estudiantes de las facultades de historia de nuestras universidades en el Perú, para que esta pregunta de que nos viene desde el año 73 desde Basadre la podamos contestar. ¿Con qué nos quedamos? Para quedarnos con algo tenemos que conocerlo bien. Y este es el reto que tenemos por delante. Ustedes, que son muy jóvenes, tienen muchas posibilidades. Yo, sí, mamá, yo me queda mucho menos, pero les puedo asegurar que tengo el mayor interés por saber de verdad cómo nos viene esta historia nuestra. Y ustedes que son ahora de lo que le llamamos la generación del bicentenario, me temo que tienen ustedes no el derecho, sino yo les diría la obligación de responder a la pregunta del maestro Basadre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marchena, por su muy interesante disertación. Bueno, gratamente sorprendido, digamos, por la contextualización que ha hecho y por el detalle de brindarnos esta noción de cómo, evidentemente, el proceso de independencia del Perú rebasa lo que es esta fecha, este hito que es 1821. Al respecto, justamente tenemos algunas preguntas de parte del público. Tenemos una primera pregunta. Viendo justamente todo el proceso independentista, ¿no? Hay una primera pregunta que nos hace Yasmín Urbina. ¿La intención de las revueltas iniciales eran propiamente independentistas? Recordando la insurrección de Tacna, de Cela, ¿no? En 1811, que dice, según Cuneo Vidal, aún se gritaba viva Fernando VII, pero se quería un cambio en la dirección política. Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Las primeras insurrecciones eran propiamente independentistas? Yo no, la palabra insurrección es una palabra, digamos, que hay que manejarla con cuidado. Cuando entramos a fondo de la cuestión, tanto en el de Tacna como en otros muchos, nos damos cuenta que no son insurreccionales, son verdaderamente revolucionarios. Verdaderamente revolucionarios. En la medida que exigen y proponen un cambio radical en el sistema de dominación. Las autoridades, los tributos. Fernando VII eso es una idea que está por ahí encima, pero que no tiene plasmación real. Yo creo que nos hemos dejado arrastrar por la idea, yo creo que una idea malintencionada de decir, no, si se grita Fernando VII son realistas, si no se grita Fernando VII o se dice muera Fernando VII, entonces son patriotas. No. Lo interesante es si verdaderamente estos movimientos están proponiendo un cambio radical de estructuras en los mecanismos de dominación. Y luego se verá cómo va a venir. Porque vean ustedes que son locales. Es el caso de Tacna, es el caso de Arequipa, es el caso de Puno, es el caso de Cusco, es el caso de Trujillo, es el caso, etcétera. Puedo pintar el mapa, porque además, ojo, no solamente es el Perú,
Esto incluye también el actual Ecuador y desde luego la actual Bolivia, y el norte chileno y el norte argentino, y esto tiene hasta Salta y Jujuy, ¿no? Y desde luego, y el sur colombiano, y Popayán y Pasto, por supuesto, lo que es el mundo andino. Entonces, claro, si nos dejamos llevar solamente pensando, decían viva Fernando VII, no era Fernando VII. Es decir, si además ustedes saben que Fernando VII no existía. El año 1811, ¿qué es Fernando VII? Si es un tipo que está dándose la gran vida en un palacio que le construyó Napoleón, que le dio Napoleón ahí en Valenciennes, jugando a la ruleta. Por favor, ¿qué es eso de gritar Fernando VII? Bueno, evidentemente porque el cambio revolucionario todavía no había llegado al cambio en el sentido de la autoridad, porque para ellos el problema no era ese, el problema era transformar radicalmente el sistema de dominación. Les recuerdo a ustedes que la Revolución Francesa, cuando asaltan la Bastilla, el año 89, 90, 91, todavía no le han cortado la cabeza al rey. Y no me van a decir ustedes que aquello no fue la revolución en Francia. Es decir, que yo creo que debemos no dejarnos llevar por esos grandes conceptos de corte nacionalista, tanto por parte española, en fin, por lo que sea, con respecto a la figura del monarca, que no creo que sea lo más importante todavía en este momento, y darnos cuenta que están exigiendo un cambio radical en las relaciones de dominación. Es decir, están contra el régimen, contra el régimen colonial. Y esa es la revolución. Esa es la revolución. Por eso vuelvo otra vez a la frase de Basadre cuando dice que lo que hubiera surgido de ahí, no se sabe lo que hubiera sido, no hubiera sido un mundo, una continuación del régimen político virreinal en torno a las capitanías generales, al virreinato de Lima habrá cambiado por un general por otro, o el de Quito un general por otro, o el de Chile generales por otro, si no hubiera sucedido un cambio revolucionario muy importante en la región andina que lo hubiera colocado seguramente en un modo muy diferente al que tuvimos después de la independencia. Como decía Basadre, y vuelvo a decir, un Perú nacional con una base mestiza, indígena, criolla y provincial. Eso es lo que tenemos hoy. Ok, profesor. Bueno, otra pregunta. En anterior oportunidad, usted ha planteado que los grandes procesos históricos son las Sí, soy partidario, como les llevo diciendo desde que empecé a machacarles y a estropearles ustedes la tarde con mi conferencia, en insistir en que vayan ustedes a los archivos. Si van ustedes a los archivos, ustedes no se van a encontrar ni una respuesta a la frase de Basadre. Me temo que no. Y no se van a encontrar ninguna respuesta a las preguntas que hacía Carlos Asadurian, o yo qué sé, o las que nos hacía Franklin Pease cuando estudiamos con él. Claro que no vamos a encontrar historias pequeñas, mínimas, como lo digo. Nos vamos a encontrar como el cacique de no sé qué pueblo se dirigió con su gente a ver al cura y a decirle que tenía que dejar de robarles el ganado como le robaba y tenía que dejar de quitarle o de castigar a las mozas solteras que se las llevaba a la sacristía, o que las ovenciones que cobraba por los entierros y las bodas eran abusivas, ahí. Y como el cura le respondió altaneramente, el cacique con su gente, que además no era cacique de linaje, sino cacique elegido entre ellos, de estos caciques de prestigio, le dio 2 bofetadas al cura. Bueno, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar en el archivo. Y cómo luego va a venir, que a ese cacique hay que reprimir. Eso es lo que vamos a encontrar. Y ese mero hecho nos cuenta, nos da muchas lecturas, porque efectivamente estamos viendo que el manual de agravio
no era un manual de agravios andino, era un manual de agravios en ese pueblo. Lo que sucede es que si lo estudiamos como cadena, vamos a dar cuenta de que en muchos pueblos estaba sucediendo la misma historia. Es más, lo podemos ir a Guaman-Poma y vamos a descubrir que desde Guaman-Poma los reclamos son muy similares contra esos curas, ¿no? Y que le dio, pero la diferencia es que ahora le dio 2 bofetadas. Y le dio 2 bofetadas y resulta que los blancos del pueblo se encerraron en la iglesia y los indios del pueblo quisieron quemar la iglesia. Eso es una gran novedad. Eso es una gran novedad. Y que estuvieron rodeando a la iglesia durante días. Si es que no la quemaron, en otros sitios la quemaron. ¿Por qué? Porque ustedes creen que eso lo están viendo como un enfrentamiento español. No, lo están viendo como un enfrentamiento contra el sistema de dominación, que el sistema de dominación es colonial y español, por supuesto. Pero la pelea no es contra un lejano monarca, no, la pelea es por revertir el sistema de dominación que los oprime y los subyuga. Y eso es lo que me parece verdaderamente revolucionario. Piensen ustedes, haciendo la traslación, que cuando pensamos en la gente que asaltó la Bastilla de los barrios de París el año 89, les puedo asegurar que no estaban pensando en el rey, estaban pensando en sacar a sus familiares que estaban injustamente presos en la Bastilla y que había que sacarlos de ahí y que seguramente había que cortarle la cabeza a esa gente que los había encarcelado. Y eso es lo que estamos encontrando, ¿no? Es decir, los movimientos revolucionarios no tienen por qué ser, luego los historiadores haremos las grandes conclusiones, pero cuando uno va al archivo, uno lo que acaba encontrando son estas historias mínimas, que multiplicadas como se multiplican en el tiempo y en el espacio, generan verdaderamente una estructura de lo que fue ese momento y de las posibilidades que ese momento tuvo. Y claro, también la reacción. No podemos pensar, soy físico de formación, en una acción sin reacción. La acción fue esa. ¿Cuál fue la reacción? Acabar con eso, porque eso verdaderamente dinamitaba las relaciones de dominación. Y a esas alturas del partido, si uno se agarra, si nos pudiéramos sentar, mi querido Jorge Guamán, si tú y yo, tú imagínate que una tarde nos sentamos ¿con quién? Con el amigo Torretagle. Nos sentamos con él a tomar café. Y le preguntamos, oye, Torretagle, por todos los presidentes que llegó a ser del Perú, y mira las cosas que hizo después, ¿no? Y personajes del periodo, ¿no? A mí me parece que este era un tipo que defendería hasta la médula, como lo defendió, el sistema colonial en lo que tenía de relación de dominación, evidentísimamente. Lo mismo que te puedo asegurar que si nos sentáramos con San Martín, el espíritu militar de San Martín se colocaría por delante de todos los demás espíritus políticos que él como personaje pudiera tener. Él lo que pensaba que evidentemente los países liberados no podían entrar en caos, no podían entrar en la deflagración que las tremendas injusticias generadas durante 3 siglos de colonia, la gente quería vencer. Pero claro, para vencer eso saltaba por los aires el sistema de dominación. Y ellos, como herederos de ese viejo sistema, pues entonces tenían que defenderlo con otras banderas, si ustedes quieren, con otros signos. Entonces, claro, aquí lo español y lo patriota me parece que también salta un poco por los aires, porque no es que no exista, claro que existe, pero me parece mucho más interesante cuando conmemoramos nuestra independencia, fijarnos más en lo que la gente estaba pensando. Discúlpame, mira, yo lo digo muchas veces en mis clases, igual son muy pesados y los repito, ya me los he escuchado. Yo veo los cuadros de la independencia, ¿no? Los cuadros que tenemos en todos los países, tenemos nuestros cuadros de la independencia son unos señores en una mesa, ¿no? Vestidos unos así con muchos de uniformes, con sus sables, sus botas relucientes, sus sombreros, unos papeles sobre la mesa, otros están vestidos de civil porque son abogados así, pero se les nota que son letrados. Y siempre hay una mesa, ellos están discutiendo y siempre hay una ventana por la que entra la luz. Y yo digo, ¿saben lo que había detrás de esa ventana? Esa ventana daba a una plaza. Y esos están ahí reunidos porque la gente en la plaza estaba gritando. Porque la gente en la plaza había conseguido expulsar a las autoridades coloniales. ¿Qué estaba diciendo la gente en la plaza?
qué opinaba. Me interesa mucho más no saber lo que ellos hicieron, porque eso está en los documentos, lo que me interesa es saber quién estaba en la plaza, qué estaba gritando en la plaza y qué querían los que estaban en la plaza. Eso me parece fantástico, porque creo que ahí es donde está nuestra independencia y ahí encontraríamos que esto tenía mucho más de revolución que de guerra y sin embargo nos acabaron vendiendo un proceso que tiene mucho más de guerra que de revolución. Por eso en muchos casos todavía uno sigue pensando, y vuelvo a la frase de Basadre, qué pesado con la frase de Basadre, que dónde está ese Perú nacional con una base mestiza, indígena, criolla, provinciana. Muy bien, profesor. Una pregunta más. En el contexto de independencia, surgió un debate doctrinario. Una vez que se había proclamado la independencia en el Perú, ¿no? En 1821, surgió entonces el debate. ¿Qué sistema político debía entonces surgir aquí? ¿Una monarquía constitucional o un sistema republicano? La historia nos dice que nosotros optamos por un sistema republicano. ¿Qué opinión le merece esta opción elegida? ¿Estuvimos preparados para este sistema? Absolutamente tenía que ser un sistema republicano. Es decir, porque todas y cada uno de los, digamos, de las peticiones, de los objetivos, de todos estos liderazgos que están proponiendo un cambio radical en el sistema de dominación colonial andino, no podían sostenerse sobre un sistema monárquico. Era literalmente imposible. En cambio, evidentemente, el viejo sistema de las élites propuesto para, digamos, la sustitución, si ustedes quieren, en light, en soft, del sistema colonial, podía entrar en ese debate monarquía-república, un debate que los propios líderes de este movimiento de la independencia de 1820 que en adelante no tenían claro. Vean ustedes cómo San Martín dudaba que si una monarquía andina, que como el propio Belgrano, que decía, bueno, a ver si agarramos Junín, y lo hacemos rey, o el propio Bolívar, que no pensó en una monarquía, pero sí se declaró dictador, etc. Es decir, aquí hay una concepción muy piramidal del asunto, donde el debate monarquía-república no quedó claro en ese sentido por ahí arriba. Si le preguntaran, yo qué sé, al amigo Pío Tristán o a las élites, a los moscosos arequipeños o a las élites cusqueñas de la época, o no te digo nada, a la élite blanca criolla limeña, pues evidentemente ahí la discusión entre monarquía y república hubiera estado, claro, una república bastante light, ¿no? Lo que luego nuestros maestros acabaron hablando de la república aristocrática, que creo que es un elemento precioso que define muy bien lo que fue la República del Perú durante bastantes años. Una república aristocrática, es una contradicción término, pero eso fue. Uno habla, si uno piensa con el general Lamar o uno piensa en Gamarra, compañía, está aquí el debate. Ahora, yo creo que esa no es la cuestión, eso es una cuestión por arriba, pero por abajo sigue estando pendiente. Y por abajo, ¿qué es lo que está pensando la gente? ¿Qué está pensando en los liderazgos, en los pueblos, en las comunidades, en los barrios? Porque, Jorge Guamán, te recuerdo que el 90% de la población del Perú en esta época es indígena y mestiza. Indígena y mestiza, que en un gran porcentaje ni siquiera habla castellano. Que más allá de las estribaciones de la sierra hacia los valles, hacia el Mantaro, hacia Guaya, todos, ni siquiera eran peruanos, ni siquiera estaban, digamos, constituidos dentro de lo que era la nación peruana, y eran un porcentaje muy importante de la población. Entonces, ¿tú crees que ahí estaba planteado ese debate? No, yo creo que el debate ahí que se planteaba era y no digamos nada de los esclavos, unos esclavos que fueron esclavos hasta los años 50. ¿Tú crees que el debate, y no eran pocos, tú crees que el debate para esos esclavos era república o monarquía? No, el debate era libertad o esclavitud. Libertad o esclavitud. Fíjate qué debate tan diferente, ¿no? Total, ¿qué les importaba a ellos si el que los esclavizara fuera un rey o fuera un republicano, si seguían siendo esclavos? La batalla por la libertad es una batalla que no tiene más adjetivo que la propia libertad y la consecución de la misma. No tiene otro adjetivo. Entonces, claro, hemos camuflado todo esto en decir, bueno, unos fueron monárquicos, otros fueron republicanos. Esa no, al menos no es mi batalla, o al menos no es mi pregunta. Mi pregunta es,
¿Qué estaban pensando? La inmensa mayoría de la población peruana del año 1821, 24, el año que fuera. ¿Estaban pensando en eso? No. Estaban pensando en la construcción de un mundo que no fuera tan injusto, que no fuera tan opresivo, que le levantara los impuestos, que le liberaran de tanta traba, que le liberaran de las mitas, que le liberaran del tributo a las comunidades, naturalmente. Es decir, son otro conjunto de preguntas que creo que nos tenemos que hacer aprovechando precisamente esta época del Bicentenario. Y de nuevo preguntándonos si es que ese era el Perú que la gente quería hacer o es el Perú que muy poca gente quiso hacer. Porque a lo mejor ahora estamos en condiciones, 200 años después, de por una vez decir cuál es el Perú que queremos ser o cuál es el Perú que queremos construir. Y creo que ustedes, los jóvenes, esa generación del Bicentenario, que tanto se ha escrito, tanto se ha hablado, tienen ustedes, repito, no solamente el derecho, sino la obligación de ponerle blanco. Me parece que ustedes son la mejor generación en educación formada que ha tenido jamás el Perú. Nunca, sino hasta ahora, ha existido, tanto en las provincias como en las capitales, como en las universidades, una masa crítica tan poderosa de jóvenes tan bien formados como lo son ustedes ahora. Qué gran ocasión de que ustedes tomen la rienda de esto y pongan blanco sobre negro lo que de verdad quieren ustedes que sea el Perú, qué es lo que quieren que seamos todos nosotros. Disculpen la arenga o el mitin. Muchas gracias por esa respuesta, profesor. Tenemos una pregunta más. Se nos ha hablado mucho de la figura de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Este gran levantamiento es considerado pues como un levantamiento que terminó generando la muerte de 100.000 indígenas y se habla de las consecuencias que tuvo a nivel de toda Hispanoamérica. Pero, ¿cuál es el impacto que tiene este levantamiento respecto a España? O sea, ¿realmente tuvo una repercusión allá respecto a su mirada y su control sobre América? Bueno, he mirado mucho la documentación y no crean ustedes que fue tanta. Creo que el impacto fue fundamentalmente, sobre todo en la región andina, no solamente en el Perú, sino en la región andina en general, y sus ecos se extendieron un poco por el continente. Vean ustedes que, por ejemplo, ya para la costa del Caribe, el impacto de las noticias son menores porque allí tenían otro problema. El problema que tenían, porque las noticias en esta época lo genera los grupos blancos, la élite blanca, o en todo caso los mestizos ilustrados, pero no es algo que trascienda, digamos, en lo escrito, que es el material que usamos los historiadores, al común de la población. En el mundo del Caribe el problema eran los esclavos alzados, que por cierto se multiplicaron cada vez más, y justo en este grupo, es decir, en esta fecha, lo que nos indica que el sistema colonial, el régimen, estaba haciendo agua, no solamente en el Perú, sino en general en todo el continente. Pero volvamos al Perú, claro, o a los Andes. Claro, la represión fue feroz, pero es que los agentes de la represión fueron muy numerosos. No solamente fue digamos, los factores detentadores del régimen o las autoridades coloniales máximas las que propusieron o provocaron o legislaron o mandaron semejante represión, sino que una buena parte de la sociedad colonial, como tal sociedad colonial, se sintió tan asustada porque la conmoción de Túpac Amaru y de los catarí fue tan grande, se sintieron tan asustados que quisieron hacer una especie de borrón y cuenta nueva para que esto no volviera a suceder más. Y se equivocaron de medio. Los 100.000 muertos fueron una barbaridad. Los 100.000 muertos no sofocaron la necesidad de pelear por la libertad. Y repito que pelear por la libertad no era pelear por la bandera, era pelear por el fin de la opresión del antiguo régimen que en América se llama el régimen. Y ese es un movimiento verdaderamente revolucionario. A mí cuando oigo hablar de la insurgencia, mire usted, Túpac Amaru pudo ser un insurgente, pero su movimiento fue revolucionario. ¿Por qué? Porque trastocó o quiso trastocar, y donde pudo los trastocó, las relaciones de educación. Vayan ustedes a ver lo que estaban diciendo cada uno de los cacicacos, de los líderes indígenas que surgieron
desde Desaguadero, desde Tupiza, desde Tucumán, desde Salta, Jujuy, en el norte chileno, por todo el Perú, no digamos nada en Arequipa, en el Cusco, en los pueblos, vayan lo que estaban diciendo la gente ahí. Y encontraremos que eso era verdaderamente revolucionario. Él pudo ser un insurgente, pero su movimiento fue revolucionario. Y esa revolución es la que en 1809 vuelve a surgir otra vez. Hay quien dice, es que la revolución de Tupac Amaru fue un antecedente de la independencia. Miren, como movimiento revolucionario sin ninguna duda. Ahora, para eso descúbranme ustedes y demuéstrenme que la revolución, que lo que llamamos independencia fue revolucionario, porque lo que estoy diciendo aquí, que hubo revolución, no les quepa ninguna duda, pero que la guerra acabó, si ustedes quieren, tapando o cubriendo la revolución porque no interesaba una revolución, una repetición de esa revolución. Por eso es tan interesante analizar lo de ¿cómo se llama? El asalto, el sitio de La Paz en 1810 y luego el asalto definitivo de La Paz en 1814, porque suena absolutamente lo mismo que lo que estuvo intentando hacer Tupac Katari el año 81. Es asaltar, es el día, como dijo muy bien Thompson, ¿no? El día que reinasen los indios, el día que reinasen los indios. Es que era verdaderamente lo que se proponía, era una especie de ruptura, era un cataclismo completo en el mundo andino, era no tanto volver al Incario ni volver al Tahuantinsuyo, sino sobre todo reconstruir las relaciones andinas de una manera mucho más justa, mucho más igualitaria que lo que habían sido durante el régimen colonial. Bien, profesor. Bueno, finalmente, agradecerle su disertación, sobre todo por la consideración que ha hecho, ¿no? Esta contextualización de lo que ocurrió en todo el proceso independentista y reafirmar el hecho de que la independencia no solamente se resume a los hechos militares del año 1821, años más, años menos, sino que es parte, digamos, de toda una experiencia más grande, ¿no? Y es muy interesante esta visión porque realmente nos recuerda que el verdadero nacimiento republicano del Perú no se dio en Lima, se dio realmente en todas estas ciudades del Ande, ¿no? Y obviamente esto es muy bonito, ¿no? Porque usted nos recuerda que justamente hay mucho todavía por investigar en estos archivos departamentales, como el de Puno, el de Cusco y otras ciudades que están esperando por revelarnos realmente en toda su majestuosidad qué es lo que ocurrió en el periodo independentista. Jorge, doctor, sí, claro. También se dio en Lima, se dio en los barrios. Claro. Se dio en los barrios, se dio en San Cristóbal y se dio en el Cercado y se dio en el Callao. Lo que no se dio fueron en los palacios de las grandes familias. Pero sí se dio en los barrios. Lo que pasa es que, fíjate, y fueron hombres y mujeres, y fueron indígenas, muchos, y fueron mestizos, y fueron negros, y fueron esclavizados, y fueron mulatos, pero ¿dónde está? ¿Por qué no los recuperamos? ¿Por qué no lo recuperamos? Sí, es muy curioso, si nos vamos a ver los dibujos de Pancho Fierro está pintando puro negro y puro mestizo y puro mulato. Entonces, ¿por qué no los tenemos hoy? ¿Por qué resulta que llegamos al año 21 y todo eso nos ha sido escamoteado? ¿Dónde están? Y yo digo, es que están ahí. Basta que tengamos ¿cómo se llama? El pulso necesario como para ir a atenderlo, escuchar su voz, leerlos por los ojos. Eso es muy bonito, eso me lo enseñó un poeta que me pareció formidable, ¿no? Hay que quitarles el estigma de decirles que en el color de la piel llevaban el castigo y cambiarlo, porque por los ojos los historiadores los escuchamos. Nuestros oídos son nuestros ojos y sus palabras están en los archivos. Muchísimas gracias por la aclaración, profesor. Entonces, una vez más, agradecerle entonces sus palabras, su disertación y este mensaje de esperanza que se trasluce a través de todo lo que nos va diciendo, porque hay una labor pendiente para esta nueva generación que es la que está obviamente viviendo en el Perú.
Doctor, muchas gracias. Yo no sé si quisiera dar algunas últimas palabras antes de cerrar esta magistral primera charla en este segundo programa de Historia del Perú. Nada más, sino animarles, darle las gracias a todos ustedes, darle las gracias a los que han estado escuchando esto, todas las pamplinas que yo he dicho hoy, y cuando lo vean en diferido, y animarles a hacer esa construcción histórica que tanto necesita América Latina, que tanto necesita el Perú, porque no podremos nunca saber dónde queremos ir si no sabemos bien de dónde venimos. Eso sí, sin embuste, sin mentira, sin trapos tibios, sino sabiendo la verdad. Y la verdad, una vez más, ustedes, los jóvenes, son los que la pueden reconstruir haciendo una muy buena historia. Agradecemos entonces esta magistral disertación del doctor Juan Marchena Fernández. Y bueno, indicarles antes de concluir con la sesión de hoy, ¿no? Comentarles que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, en YouTube y en nuestro podcast. Al público asistente les agradecemos su participación el día de hoy. Comentarles que los esperamos en nuestra próxima sesión el viernes 9 de julio, fecha en la que el profesor Luis Miguel Glave presentará la conferencia Movimientos Anticoloniales en la Transición del Virreinato a la República. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Gracias por su participación y muy buenos días. Muchas gracias, profesor.